Remevet presenta. Vamos a hablar un poquitito de moquillo. Y para hablar de moquillo vamos a hablar un poco de fisiopatología. Porque yo siempre digo que el moquillo es como esos vecinos que pasan todos los días por la puerta de nuestra casa entre una hora determinada, y si nos preguntan si los conocemos decimos sí, claro, es Pedro. Pero ¿y cómo es el apellido? No sé. ¿De dónde viene? No sé. ¿A dónde va? No sé. ¿Tiene familia? Sí. ¿Y cuántos la forman? No sé. Es decir, nosotros pensamos que lo conocemos, pero en realidad no lo conocemos nada. A pesar que lo vemos todos los días, convivimos con él, y sin embargo no lo terminamos de conocer. Entonces es bueno ir puntualizando algunas cosas para tener más en claro contra quién estamos luchando, porque el moquillo realmente es una enfermedad de altísima prevalencia en estos lugares del mundo. Ustedes saben mejor que yo que es la enfermedad que afecta a todos los órganos, más difundida y contagiosa para los perros, que tiene altísimas tasas de mortalidad que son apenas inferiores a las de la rabia, y que además la naturaleza de la enfermedad es muy variable y fundamentalmente depende de las interacciones entre el virus y el sistema inmune del huésped, que es el que en definitiva va a determinar si sobrevive, si no sobrevive y con qué secuelas queda. Este es el famoso virus del distemper. Las que están en rojo, las hemaglutininas, la de matriz, la de fusión, sirven la hemaglutinina para unirse a la célula y las de matriz y la de fusión para penetrar en el interior de la célula. La proteína grande y la polimerasa forman un complejo que interactúa con el ADN del huésped para replicar el virus, y la nucleocápside es la que lo protege. Esta estructura tan sencilla es la que nos vuelve locos en la práctica clínica diaria. El virus de distemper o de moquillo es un virus inteligente, realmente inteligente, porque cuando entra al organismo dispone de una serie de mecanismos de superficie que le permiten unirse a los linfocitos, a los macrófagos, y neutralizar absolutamente todos los mecanismos que permitirían una buena respuesta inmune, fundamentalmente por la unión a una proteína de membrana que es la CD50, un receptor, pero ahora sabemos que hay otros receptores con los que interactúa, y eso le permite generar una señal intracelular que inhibe todas las respuestas proinflamatorias del huésped. De manera que eso le da la posibilidad de proliferar justamente en los tejidos que serían los encargados de destruirlo, que son los tejidos linfoides. Entonces el virus no solamente inhibe la capacidad de defensa de estas células, sino que las utiliza para viajar libremente por todo el cuerpo. Entonces viaja a los órganos linfóticos secundarios, que son los sitios donde se replica en forma preferencial, y de allí en más va a diseminarse por todo el organismo. Esta replicación viral de los linfocitos, decíamos, prepara la viremia secundaria asociada a células que se da más o menos a los 8 o 9 días de entrada del virus en el huésped, y es lo que se caracteriza por presentar altísimos títulos virales en sangre y el inicio del cuadro clínico. Ustedes vayan recordando más o menos los días de progresión para saber cuándo se deberían pedir una serología, cuándo se debería pedir cuerpos de inclusión en la mucosa subconjuntival, porque eso es muy importante para saber por qué tantas pruebas de moquillo en una enfermedad que es tan fácil de reconocer clínicamente, a veces es tan difícil objetivarla con los métodos de diagnóstico complementarios de los que disponemos, ¿sí? Con respecto a la patogénesis, el virus, como dijimos, que se asocia a las células mononucleares, a las plaquetas, va a alcanzar fundamentalmente los tejidos epiteliales. Recuerden que este virus es pansistémico. Y el sistema nervioso a través del plexo coroideo y los vasos sanguíneos cerebrales, ¿sí? Por eso esta penetración en el líquido cefalorraquídeo y por eso la predisposición más grande hacia los órganos periventriculares. Pero también vayan recordando algunas características de algunas cepas virales, por ejemplo, esta característica, que algunas cepas al infectar la mucosa olfatoria no va a seguir este recorrido, sino que atravesando la lámina cribiforme va a alcanzar directamente el nervio y el bulbo olfatorio por penetración directa a través de la mucosa nasal. Para el día 14-15
Los perros que tienen una buena cantidad de anticuerpos específicos, ¿sí?, y una capacidad de citotoxicidad mediada por células, eliminan el virus sin presentar signos clínicos. Y vayan tomando nota, adecuados títulos de anticuerpos específicos. ¿Cuál es la única forma de lograrlo? O tirar a nuestro cachorro a la calle para que se gane sus anticuerpos espontáneamente, o vacunarlo, con vacunas buenas. En las lesiones más tempranas, entre las 2 y las 3 semanas, se observa una respuesta citotóxica, por supuesto caracterizada por el acúmulo de linfocitos CD8, que se van a invadir el parénquima local, van a hacer citotoxicidad local y van a eliminar al virus del tejido nervioso, a veces sin signos clínicos. Entonces, en perros con altos títulos de anticuerpo, a veces la enfermedad pasa sin que nosotros nos enteremos. Se estima que entre el 25 y el 75% de los perros susceptibles se infectan en forma subclínica y eliminan al virus por este mecanismo sin mostrar ningún tipo de signo de enfermedad. Pero para esto es fundamental que el sistema inmune del perro esté preparado, ¿sí? Y para eso es fundamental que tenga anticuerpos. Cuando la respuesta citotóxica es ineficiente, que son esos pacientes que nosotros recibimos en la consulta, porque tienen una escasa cantidad de IgG, va a haber una infección persistente no citolítica, ¿sí?, que favorece que el virus pueda evadir la respuesta inmune que está deprimida en este estadio de la enfermedad, y eso permite la diseminación del virus en el sistema nervioso central, ¿sí? De manera que a las 4 semanas posinfección, ahí tenemos virus libre en líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Ya llevamos más o menos un mes de infección, desde que el virus entró al organismo. Si nosotros graficamos los días, ¿sí?, y los eventos que van pasando, vemos que en el primer día de contacto el virus replica en las toxilas, en los linfonódulos bronquiales, ahí se une a los linfocitos y gracias a estos mecanismos de inhibición de la respuesta inmune, viaja con ellos a órganos linfáticos secundarios, al timo, al vaso, a los linfonódulos retrofaringios, y a partir de ahí va a ser una proliferación y daño en todo el sistema linfático, en el estómago, el intestino, en las células de Kupffer del hígado, es decir, en todos los lugares donde hay tejido linfático. Y este estadio, con la viremia inicial, alrededor de la primera semana de infección, es lo que caracteriza la profunda leucopenia, recuerden que el animal está inmunodeprimido, y la fiebre inicial, ¿sí? Entonces, a partir de esta proliferación en tejido linfático, entre los días 7 y 9, por la sangre se distribuye a los tejidos de todo el cuerpo. Y ese es el estadio de viremia que estaba asociado con altos títulos de anticuerpos, ¿sí? Esta es la etapa de propagación viral. A partir de acá tenemos 2 situaciones posibles. Una inmunidad adecuada, que es la que ya describimos. El animal logra eliminar al virus por citotoxicidad mediada por linfocitos CD8 y pasa sin pena ni gloria. Pero lo que nosotros vemos más frecuentemente en la clínica es un animal con una inmunidad inadecuada, con una escasa respuesta de anticuerpos y con una inmunidad citomediada insuficiente. Entonces, más o menos para los días 9-10, en los perros en donde hay una inmunidad inadecuada, el virus invade a todos los epitelios y al sistema nervioso central. Y esta es la fase de liberación viral. A partir de los 7-9 días, el animal empieza a liberar virus al medio ambiente, ¿sí? A su vez, un perro con una inmunidad inadecuada puede tener 2 escenarios posibles: que no haya ninguna respuesta de anticuerpos, perros absolutamente inmunodeprimidos. En este caso va a haber una enfermedad multisistémica grave, va a haber persistencia viral en todos los tejidos y vamos a tener los signos clásicos: conjuntivitis, fiebre, anorexia, vómitos, una diarrea que es muy difícil de cortar, y muchas veces la muerte sin pasar ni siquiera a la fase neurológica, ¿sí? A veces hay una recuperación parcial de estas lesiones multisistémicas. Nosotros pensamos que el animal se curó y de pronto presenta los signos neurológicos, aproximadamente a los 20-25 días de la entrada del virus al sistema nervioso. Ataxia, mioclonías, convulsiones y con muchísima frecuencia la muerte.
Cuando hay una baja respuesta de anticuerpos, suele suceder algo parecido. Hay una enfermedad multisistémica más leve, hay una eliminación de virus si el animal logra aumentar los anticuerpos, que esto es bastante difícil que suceda. Hay una recuperación parcial, posteriormente vienen los signos neurológicos y frecuentemente la muerte. ¿Sí? Esto es básicamente el esquema de cómo el virus entra, se propaga y provoca lesiones en todo el cuerpo y particularmente en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa allí donde a nosotros nos interesa, en el sistema nervioso central? Esto es interesante. En el periodo de viremia, probablemente todos los perros, aunque no se enfermen, ¿sí?, van a tener infiltración de virus en el tejido nervioso. Es decir, el virus de moquillo siempre, o en el 95% de los casos, ingresa al sistema nervioso, aún en los perros que son asintomáticos. La entrada hematógena, ya dijimos, en los espacios perivasculares meningios, el plexo coroideo y las células ependimales que recubren las internas, y la diseminación se produce a través del líquido cefalorraquídeo. Por eso los órganos periventriculares son los más afectados generalmente. El virus va a estar inicialmente en los astrocitos, ¿sí?, a través de los pies astrocitarios perivasculares, y a partir de ellos posteriormente va a ingresar en el tejido neuronal. ¿De qué va a depender el tipo de lesión que produzca el virus y el curso fundamentalmente de la infección? De dos factores: de la edad y de la inmunocompetencia del huésped, fundamentalmente la inmunocompetencia, y en parte de las propiedades neurotrópicas del virus. Ya sabemos que hay algunas cepas que son particularmente predispuestas a provocar inflamación y otras cepas son fundamentalmente desmielinizantes. Entonces, en esta combinación de factores va a estar el resultado final de la infección a virus de moquillo. ¿Cómo es la neuropatología? El virus de moquillo en los últimos años ha recibido desde el lado de la investigación un impulso importantísimo, porque se ha reconocido que provoca una encefalomielitis desmielinizante que es muy similar a la del sarampión y otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Entonces el virus de moquillo es un modelo biológico espontáneo de enfermedades humanas. Por eso en los últimos años hay muchísima información que nos ha permitido comprender muchísimo mejor los mecanismos patogénicos del virus de moquillo. Entonces, si bien esta es la lesión principal, hay algunas variantes que nos dicen que puede causar también una encefalopatía aguda, una encefalitis aguda, una polioencefalomalacia, y vamos a ver a lo largo de la charla algunos otros signos clínicos que, si bien no son habituales, también se pueden observar y nos dejan pensando si realmente serán tan inhabituales o será que no los reconocemos como manifestaciones del virus de moquillo. Básicamente, este virus tiene dos periodos de infección. En el primero de ellos, en las lesiones agudas, el virus va a ser el responsable directo de las lesiones, mientras que en el periodo crónico, las lesiones subagudas y crónicas se producen fundamentalmente por mecanismos inmunomediados. Es decir, una etapa aguda donde el virus es el que provoca el daño y una etapa crónica donde es el sistema inmune el que provoca el daño, ¿sí? Y ahí ya también vayan tomando nota que las estrategias terapéuticas en cada etapa de la infección a virus de moquillo van a ser distintas, ¿sí? Porque la primera etapa va a estar provocada por una profunda inmunosupresión que permite al virus provocar lesiones, y la segunda etapa va a estar caracterizada por una gran recuperación del sistema inmune con una exacerbación de todos los mecanismos inflamatorios, donde lo que menos queremos nosotros es fomentar la elevación de la respuesta inmune, ¿sí? Esta evolución desde el término desde el punto de vista histopatológico está muy bien descrita, ¿sí? Y se pueden subclasificar el estadio agudo a su vez en dos subestadios, que son las lesiones hiperagudas no inflamatorias, donde hay nada o
poquitísima desmielinización, las lesiones agudas no inflamatorias que marcan el inicio del daño sobre la vaina de mielina y se caracterizan por una intensa desmielinización, lesiones subagudas inflamatorias que se caracterizan por la recuperación del sistema inmune, por la apertura de la barrera hematoencefálica y por el inicio de la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, con la aparición de manguitos perivasculares, y finalmente las lesiones crónicas inflamatorias, donde ya esos manguitos perivasculares están profundamente consolidados, tienen muchas capas de linfocitos, hay una infiltración del parénquima absolutamente linfocitaria y macrofágica, y además esto se combina con las lesiones desmielinizantes iniciales que están potenciadas por esta lesión inflamatoria que produce mayor cantidad de desmielinización. Entonces, aquí básicamente tenemos el estadio inicial, donde estas vacuolas, estas esponjas, están marcando las lesiones desmielinizantes. Esta parte es el inicio de la reacción inflamatoria, donde vemos los manguitos perivasculares con una hilera de células mononucleares. Este es el estadio crónico, donde ustedes ya ven que hay hemorragias, hay obturación de los vasos sanguíneos y estos manguitos perivasculares están profundamente consolidados, y allí vemos los típicos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos o intranucleares que se provocan en el periodo en donde el virus interactúa con el ADN del huésped y eso empieza a replicar a las partículas virales, ¿sí? Por eso estos cuerpos de inclusión los vamos a ver en estadios iniciales de la enfermedad y después va a ser mucho más difícil encontrarlos. En la fase aguda no inflamatoria, está visto que el virus de moquillo provoca una infección restrictiva en los oligodendrocitos. ¿Qué significa esto? Los infecta, altera su capacidad de síntesis y de mantenimiento de la vaina de mielina, pero no los mata, ¿sí? Esta alteración en la maquinaria que produce y conserva la vaina de mielina va a llevar a una depresión en su síntesis y a la desmielinización. Pero sin embargo, una desmielinización tan intensa no se justifica por la cantidad de linfocitos, de oligodendrocitos infectados, que son menos del 10%, son aproximadamente el 8%. Entonces debe haber otro mecanismo que produce la desmielinización y ese mecanismo es la replicación viral fundamentalmente en los astrocitos y en las células de la microglía, que no solo va a mantener el virus, sino que va a amplificar el daño sobre la vaina de mielina. ¿Cómo es esto? Dijimos que teníamos dos mecanismos, la desmielinización primaria, en donde el virus infecta a los astrocitos, disminuye la capacidad de producción de proteína básica de la mielina y la cerebrósido-sulfotransferasa y por lo tanto disminuye la producción de la vaina de mielina. Pero a la vez, actuando sobre la microglía y sobre los astrocitos, los induce a expresar antígenos de superficie, entonces se produce un inicio de reacción inflamatoria donde se liberan especies de radicales de oxígeno, hay una oxidación severa y el oligodendrocito que está al lado del astrocito sufre lo que se llama el daño por espectador, ¿sí? Es decir, simplemente por estar donde no debía de estar en el momento que no debía estar, ¿sí? Al revés de lo que le pasó a Henry con la radioterapia. El oligodendrocito está en donde no debe estar en el momento que no tiene que estar. Entonces esto es el daño de desmielinización secundaria por el efecto espectador que amplifica la reacción de la vaina de mielina. Lo concreto es que por esos dos mecanismos la lesión fundamental en este estadio agudo es la desmielinización sin inflamación. ¿Vamos bien? Y esta es la lesión histopatológica, ¿sí? Vacíos, parece un queso gruyère, esto lleno de vacuolas, que lo que está marcando es la vacuolización de la vaina de mielina. Bien, en algunas cepas también se describió la apoptosis que provoca el virus y la citólisis inducida por virus en la sustancia gris del cerebelo. Y esto es lo que puede producir algunas lesiones no tan típicas. Vamos a ver que no vamos a poder decir que el moquillo tiene una presentación típica, por lo tanto hay muchos mecanismos que explican esas manifestaciones clínicas que no son tan características. En la fase subaguda inflamatoria, la infección de los astrocitos y de la microglía
empieza a sobreexpresar esta molécula CD44 y su ligando, las metaloproteinasas de matriz, que son gelatinasas, ¿sí? Y lo que hacen es producir la apertura de la barrera hematoencefálica. Y como simultáneamente a la apertura de la barrera enzimática, de la barrera hematoencefálica, empieza a recuperarse el sistema inmune, el inicio de la reacción inflamatoria facilita que esas células inflamatorias, ¿sí?, y los anticuerpos empiecen a entrar en el sistema nervioso central, y ese es el inicio del proceso inflamatorio, tanto en las meninges como en el resto del encéfalo, ¿sí? De manera que a las 6 o 7 semanas posinfección, que ya empieza a recuperarse la subpoblación de linfocitos CD4, que es la más afectada por el virus de moquillo, ahí empiezan los manguitos perivasculares. Tengan en cuenta que los manguitos perivasculares no son característicos del moquillo, son característicos de cualquier infección viral y son característicos de cualquier infección asupurativa, como las meningoencefalitis inmunomediadas, ¿sí? Pero bueno, en este caso los manguitos perivasculares que se van reforzando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y esto empieza a fortalecer la respuesta inmune. Estos son los famosos manguitos perivasculares, ¿sí? Alrededor de los vasos sanguíneos empiezan a acumularse en varias hileras todas las células mononucleares. Entonces, a esta altura hay una masiva y poderosa reacción inmunitaria mediadas por las células T citotóxicas que produce una fuerte reacción inflamatoria que va a poder eliminar al virus de los tejidos y matarlo, pero que también generalmente va a matar al huésped, ¿sí? O sea, es la reacción autoinmune que destruye el sistema nervioso central, favorecida por la propagación inicial del virus de moquillo. Está claro entonces esta distinción de los dos estadios: una fase aguda desmielinizante no inflamatoria y una fase crónica con una recuperación del sistema inmune y una fortísima reacción inflamatoria. Por eso se dice que el virus del moquillo produce un efecto tsunami. Esto es muy descriptivo, ¿sí? El mar se retira, es lo que caracteriza la primera parte de inmunosupresión, se retira, toma fuerza y vuelve con una ola gigante que barre con todo lo que encuentra a su alrededor. Eso es lo que pasa con el virus de moquillo y el sistema nervioso central. Fíjense, este es un perro que sobrevivió al moquillo y estas son las lesiones que quedan. Esto es una porencefalia, es decir, una destrucción del tejido nervioso donde se inflamó inicialmente, cubierto o relleno por líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y esa es la histopatología: inflamación, y detrás de la inflamación, nada, no hay neuronas porque se destruyeron por la reacción inflamatoria. Algunas cepas virales, aun cuando el fenómeno inflamatorio logra erradicar el virus, tienen la capacidad de persistir en la sustancia blanca o en la sustancia gris y alejarse de la parte del tejido en donde está la reacción inflamatoria más fuerte, y esto provoca un fenómeno de persistencia viral, ¿sí? Estas cepas virales, que no son todas, tienen un desarrollo limitado, es decir, se van replicando en forma imperfecta, lo que lleva a una poquísima liberación de partículas virales al espacio extracelular, y esto le permite evadir al sistema inmune y por lo tanto puede permanecer en el tejido nervioso, así como en fase latente, y esto facilita algunas lesiones que después vamos a ver. Esta clasificación histológica, es decir, un estadio agudo desmielinizante, ¿sí?, con una primera fase hiperaguda de 5 o 6 días donde prácticamente no hay lesiones, otra parte en donde hay una profunda desmielinización, una parte subaguda donde se inicia el cuadro inflamatorio y una fase crónica caracterizado por una gran inflamación. Esta progresión histológica es utilizada para evaluar justamente la progresión de la enfermedad y definir en qué estadio está, pero generalmente no tiene o tiene poca correlación con los síndromes clínicos, ¿sí? Estos síndromes clínicos, ¿por qué están caracterizados? Por el sitio en donde está la lesión más severa,
por las características histológicas, por las manifestaciones neurológicas, por la cepa viral actuante y en mucho menor grado por la edad del animal. Antes se pensaba que la edad del animal era un factor bastante determinante, hoy se sabe que no tanto, y las características principales de los síndromes están dadas por estas otras características de la infección. Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos que nosotros podemos observar en el moquillo? Estos 4 síndromes clínicos los van a encontrar en cualquier libro, ¿sí? Y son los más conocidos y los mejor descriptos. La encefalomielitis en perros inmaduros, que generalmente es la que con más frecuencia hace las fases características, una infección sistémica inicial con un cuadro de conjuntivitis, bronquitis, rinitis, generalmente mucopurulenta si es que hay infección a estafilococos, si hay una replicación del virus en el periodo en que están erupcionando los dientes, por la afinidad que tiene con los ameloblastos hay una deficiencia en el esmalte. 20 a 25 días después empiezan los signos neurológicos que pueden ser variados, pero que casi nunca faltan las mioclonías y las crisis, y estas crisis no son cualquier crisis, sino que son crisis límbicas, son esas crisis en forma de mascar chicle características en donde el animal empieza como a masticar, empieza a salivar y esa crisis parcial generalmente se generaliza y hace una convulsión tónico-clónica. Y en estos perros inmaduros la probabilidad de sobrevida es muy baja. En perros mayores, de 4 a 8 años, se ha descrito la encefalomielitis multifocal de los perros maduros, que se caracteriza por la ausencia de manifestaciones clínicas corticales o subcorticales. Es decir, este cuadro clínico se caracteriza por la presencia de signos medulares fundamentalmente, ataxia, paresia, para o tetraparesia y signos troncales, pero rara vez cursa con convulsiones o con alteraciones del comportamiento y de la conciencia. La encefalitis del perro viejo, esta encefalitis del perro viejo, muchos autores consideraban que no existía más porque desde su primera descripción, hace 30 o 40 años, no había vuelto a haber nuevas comunicaciones hasta hace relativamente poco, donde se ha descrito en un animal joven, a pesar de ser la encefalitis del perro viejo. Y la encefalitis postvacunal, que se produce generalmente entre los 7 y 14 días después de la vacunación y que no se sabe bien por qué se produce, si es por una mala atenuación viral, por una falla vacunal o por una respuesta inmune muy deprimida del perro que lo sufre. Pero además hay otras formas menos habituales. Una de ellas es la encefalomielitis crónica recividante, que fue descrita por estos autores en el 89, y hacen referencia a un perro que tuvo una primera fase, tuvo signos clínicos supratentoriales, troncales y medulares, el perro se curó y a las pocas semanas volvió a tener signos clínicos, fundamentalmente tetraparesia. Se murió el perro y de las lesiones pudieron identificar por medio de inmunohistoquímica la presencia del virus de moquillo en esas lesiones, ¿sí? O sea, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros siempre, o por lo menos yo, decía, si hay algo bueno que tiene el moquillo, son 2 cosas, que se muere fácil en el ambiente, es un virus muy, muy sensible al medio ambiente, y que el animal que lo tiene no lo vuelve a tener más. Bueno, esto ya no lo podemos decir más. Porque hay una forma recidivante que puede llegar a ocurrir, como ya ha sido descrito en la literatura. Además, estos autores brasileros que tienen una gran experiencia en virus de moquillo y han descrito muchísimos casos, han comunicado estas variantes de la enfermedad, una encefalopatía aguda en donde el virus provoca una destrucción celular, ¿sí?, sin fenómenos desmielinizantes ni inflamatorios, una encefalitis aguda en donde en vez de haber desmielinización hay directamente un fenómeno inflamatorio con signos supratentoriales, una polioencefalomalacia en la cual esas cepas virales que generalmente, en vez de hacer todo el ciclo
por tonsilas, linfonódulos bronquiales, órganos linfáticos secundarios, entran directamente por la mucosa nasal. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Sí, atravesaban la lámina cribiforme, por medio del tracto y del bulbo olfatorio entraban en la zona límbica, especialmente en el rinencéfalo, y iban a dar un cuadro caracterizado directamente por la presencia de convulsiones límbicas, por esas crisis en mascar chicle secundariamente generalizadas, provocando lesiones características de necrosis celular. La gran pregunta es si la necrosis celular está provocada por las convulsiones o la necrosis celular es la que provoca las convulsiones. Lo cierto es que estas cepas virales entran directamente al rinencéfalo y van a provocar todo este cuadro con una extensa malasia en toda la zona en la que colonizan. La polioencefalitis a cuerpos de inclusión, que es una encefalitis caracterizada porque en las lesiones se ven muchísimos cuerpos de inclusión, y que tanto esta como la encefalitis del perro viejo se supone que es por esas cepas virales persistentes que replican defectuosamente, que evaden la respuesta del sistema inmune y que les permiten permanecer en el tejido nervioso por mucho tiempo hasta que en algún momento, vaya a saber por qué, generalmente por alguna condición inmunosupresora, vuelven a dar signos clínicos, ¿sí? En la encefalitis del perro viejo, a diferencia de la poliencefalitis a cuerpos de inclusión, las características son de las lesiones inflamatorias crónicas, ¿sí? Y muy recientemente, en el año 2011, describieron estos mismos autores, más otros más, una forma muy particular en cachorros Pitbull Terrier de 17 días, en las cuales tenían fundamentalmente problemas de conducta, convulsiones, marcha circular, alteraciones posturales, murieron tempranamente y a la anatomía macroscópica presentaban lesiones muy semejantes a las encefalitis necrotizantes. Pero, oh sorpresa, de esas lesiones necrotizantes pudieron identificar por inmunohistopatología y por reacción de transcriptasa reversa, por PCR, la presencia del virus de moquillo. De manera que estas formas, ¿sí?, que son raras de ver, realmente no sabemos en los países donde la presencia del virus de moquillo es endémico, le hace acá y en toda América del Sur, no sabemos realmente si en realidad son tan poco frecuentes o pasan desapercibidas a nuestro diagnóstico, que tenemos tan acostumbrado a reconocer y a diagnosticar moquillo solamente cuando tenemos las fases iniciales de fiebre, conjuntivitis, rinitis, 20 días, mioclonías, convulsiones y todo lo demás. Bueno, tengan en cuenta que esa no es la única presentación de virus de moquillo, que hay formas atípicas que no sabemos si realmente son tan atípicas o si no las reconocemos o están subdiagnosticadas. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las formas típicas, ¿sí? Hiperkeratosis plantar. Recuerden que el virus de moquillo es un virus pantrópico, es un virus que invade todos los tejidos y generalmente cuando invade el sistema nervioso también da manifestaciones cutáneas. Hiperkeratosis plantar, pústulas abdominales, justamente porque son dos tejidos que tienen el mismo origen embrionario, entonces las lesiones se presentan casi simultáneamente. Hipoplasia del esmalte es lo que les decía, cuando el perro sufre la infección, cuando están en erupción los dientes definitivos, está dañado el esmalte y por lo tanto hay lesiones en los dientes. Esto nos permite reconocer casi con certeza que un perro ha sufrido moquillo. No es la única enfermedad que puede provocar hipoplasia de esmalte, pero es una de las principales, ¿sí? Hiperkeratosis plantar, habíamos dicho. El fondo de ojo en estas enfermedades es importante. Estos son dos fondos de ojos de animales con coriorretinitis secuelar. La coriorretinitis secuelar se caracteriza por estas lesiones en forma de medallones de oro, ¿sí? Zonas bien refringentes, zonas bien brillosas y amarillas, en donde la retina y todas las capas del tracto uvial están achatadas, es decir, es un tejido que ha estado muy inflamado, ¿sí? Y que en la recuperación ha perdido capas, y en esa pérdida de capas la luz entra y sale mucho menos absorbida por las capas normales y la devuelve a la fundoscopía
en forma refringente. En la etapa aguda de la enfermedad, estas lesiones se ven no tan refringentes, sino oscuras. Y esto es por el fenómeno inverso. El tracto uvial y la retina está engrosada por la inflamación, entonces la luz que entra y la luz que devuelve es absorbida por esos tejidos inflamados y lo vemos oscuro. Esa es la diferencia entre una corioretinitis secuelar y una corioretinitis activa. Si nosotros tenemos un perro que tiene estas lesiones, nosotros sabemos que ha tenido una infección. No necesariamente a virus de moquillo, pero que ha sufrido una corioretinitis en algún momento de su vida. Estas son las lesiones de la encefalitis del perro viejo. Esto es un cerebro normal, ¿sí?, en donde se ve la división clara entre sustancia gris y sustancia blanca, y este es un cerebro con encefalitis de perro viejo. ¿Sí? Es el trabajo brasilero. Este era un perro joven, a pesar del nombre de la encefalitis, y fíjense el aspecto, ¿sí?, completamente irregular y apolillado, ¿sí? Y estas son las lesiones. Una profusa reacción inflamatoria con infiltración de células mononucleares y macrofágicas, los vanguitos perivasculares, y detrás de eso la nada misma, ni una neurona. Y ahí tenemos células gigantes, ¿sí?, y células mononucleares. Es decir, la encefalitis del perro viejo parece que realmente existe todavía, ¿sí? ¿Cuáles son los signos clínicos que nosotros podemos esperar en el moquillo canino? Aquí hay que tener cuidado, porque nosotros en general el diagnóstico clínico lo establecemos cuando los signos sistémicos, diarrea, vómitos, conjuntivitis, preceden o acompañan a los signos neurológicos, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una de las características del moquillo. Signos sistémicos e inmediatamente después o en forma simultánea signos neurológicos. Y en base a la presencia de mioclonías, que son consideradas casi patognomónicas de la enfermedad. Uno ve un perro con mioclonías y dice, vamos a buscar la lavandina porque hay que baldear el consultorio, ¿cierto? Bien. O también hacemos el diagnóstico clínico cuando estamos en presencia de una enfermedad multifocal, de inicio insidioso y rápidamente progresiva, ¿verdad? No obstante eso, estos criterios de diagnóstico deben ser considerados con precaución. ¿Por qué? Porque el compromiso sistémico, la conjuntivitis, la diarrea, los vómitos, la bronquitis, puede estar ausente en 1/3 de los casos, igual que las mioclonías, que pueden estar ausentes en más de la mitad de los casos clínicos, ¿sí? Y además, ese compromiso sistémico con el cuadro multifocal rápidamente progresivo puede observarse en otras condiciones infecciosas del sistema nervioso central y en otras condiciones inflamatorias no infecciosas, como vimos ayer con la doctora Olvi. De manera que esos criterios clínicos deben ser tomados con precaución. Por otra parte, como vimos hace un rato, las mioclonías también pueden ser producidas por medicamentos, por ejemplo, y por otras enfermedades, por intoxicación por plomo, por ejemplo, ¿sí? Así que estos criterios hay que tomarlos con precaución, ¿sí? Decíamos que las mioclonías se han observado en otras enfermedades, como medicamentos, intoxicación por plomo, muchas enfermedades neurodegenerativas, y algunos perros, además, como vimos antes, pueden tener un inicio agudo y con signos focales y no multifocales, ¿sí? La infección a virus de moquillo suele producir, como dijimos antes, diarrea, vómitos, un cuadro óculo-respiratorio y generalmente los signos neurológicos, generalmente mioclonías, antes que otros signos, pueden aparecer entre 7 a 20 días después de estas manifestaciones sistémicas. Pero muchas veces los signos neurológicos coinciden con la enfermedad multisistémica, aparecen muchísimo más tarde, pueden aparecer antes que las manifestaciones sistémicas o inclusive pueden desarrollarse sin signos extraneurales. De manera que la conclusión es esta, ¿sí? Uno generalmente le dice al dueño de un perro con moquillo, su perro tiene una presentación clínica característica. Y en realidad el moquillo no tiene ninguna presentación clínica característica. Esa presentación tan característica es la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero no implica que sea la única, ni mucho menos la más frecuente, ¿sí?
¿Qué pasa con el compromiso neurológico? Y aquí quiero hacer un par de reflexiones en voz alta. Si ustedes leen literatura americana o europea, van a encontrar datos que van a diferir de la literatura sudamericana, ¿sí? Por ejemplo, Rudd y Cataño, es decir, autores americanos, nos dicen que un 30% de los perros que desarrollan cuadro multisistémico, por supuesto a virus de moquillo, presentan algún grado de compromiso neurológico, de los cuales el 10% muere por encefalitis aguda. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? ¿Coincide con lo que ustedes ven en la práctica clínica? No, obviamente que no. Si ustedes leen autores brasileros, nos dicen que de 683 perros con diagnóstico histopatológico de moquillo, una N escasa, pero no es despreciable, ¿no? Casi 700 perros. El 91% presentaron alteraciones neurológicas, ¿sí? Esto es más cercano a lo que pasa en la realidad clínica nuestra de cada día. Y no es que los autores anteriores nos estén mintiendo, es que el virus de moquillo, en los lugares donde hay poco moquillo, tiene manifestaciones clínicas diferentes, Tiene manifestaciones clínicas diferentes. Green nos cuenta que las convulsiones y las mioclonías son los signos neurológicos más comunes y en eso estamos de acuerdo. Los brasileros dicen que las mioclonías son los signos más comunes, que las convulsiones también, pero fíjense que agregamos la incoordinación motora en la cuarta parte de los casos, ¿sí? O sea, signos espinales o signos troncales exclusivamente. Y paraplegia, signos medulares bajos en casi el 14% de los casos. De acuerdo a mi experiencia, las mioclonías, las convulsiones, pero también la incoordinación motora, paraparesia, paraplegia, muy cerquitas en el porcentaje, tremores y otros signos neurológicos. Es decir, el virus de moquillo aquí tiene una manifestación clínica un poco más amplia, ¿sí? Bien, esto es un perro que entra con un cartel que dice tengo moquillo, ¿no es cierto? Esa fase deprimida, conjuntivitis, el inicio de las mioclonías. Estos no me corren del PowerPoint, pero se los quiero mostrar porque es una presentación bastante característica de la encefalitis en los cachorros inmaduros. Esas crisis en forma de mascar chicle que les decía antes, que pueden ser bastante asimétricas, salivación profusa, parecidos a los gatos que vimos a la mañana, ¿no? Porque son crisis límbicas y una generalización secundaria. O el mismo perro. Está lenta la máquina. Está en periodo desmielinizante mi máquina, me parece. Bueno.
Bueno, ahí el perro donde tiene un ataque de locura y de histeria, ¿no? Una marcha compulsiva, va de un lado al otro, gritando, vocalizando. ¿Sí? Eso definitivamente no es un perro normal. ¿Sí? Está en pleno proceso de encefalitis inflamatoria. Bien. Mioclonías típicas. Y esto es interesante, fíjense, este es un perro con mioclonías en un punto cero de la enfermedad, y este es un perro, el mismo perro, ¿sí?, que antes no caminaba y que sin embargo unas semanas después empezó a caminar nuevamente. Después vamos a retomar esto, ¿sí? Pero ahí lo tienen, un perro en decúbito lateral con mioclonías que no le permitían levantarse, y un tiempito después el mismo perro con las mismas mioclonías pero caminando. Otro perro con mioclonías. Las mioclonías pueden estar limitadas a un miembro, a dos miembros, a miembros opuestos, es decir, el miembro torácico y el miembro pelviano de lados opuestos. Pueden estar implicados los cuatro miembros, pueden tener mioclonías de los músculos de la cabeza, es decir, las mioclonías pueden extenderse a cualquier nivel. Entonces, sí podemos decir que con mayor frecuencia la encefalomielitis por moquillo se presenta como enfermedad multifocal, es decir, incluyendo muchos compartimientos del sistema nervioso a la vez, y los signos clínicos, en definitiva, lo que reflejan es la extensión de las lesiones en el sistema nervioso central. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes hacen histopatología de un animal muerto por moquillo, no necesariamente van a encontrar la extensión de las lesiones que tenían la extensión de los signos clínicos. ¿Me explico? ¿Sí? Muchos signos clínicos son fenómenos provocados por bioquímica, por alteración de neurotransmisores, por excitotoxicidad. No necesariamente donde haya signos clínicos vamos a encontrar lesiones histopatológicas y viceversa. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un perro ya con mioclonías, pero además un perro que tiene serias dificultades para caminar, es decir, un perro con una paraparesia apenas ambulatoria. Y ahí observamos la profunda debilidad del perro, ¿sí?, que no puede sostenerse en pie. Es decir, alteraciones, además de las crisis supratentoriales, límbicas, alteraciones medulares. Bien, y aquí tenemos un perrito que ya está en un estadio que, por más que hagamos tratamiento y demás, sabemos que es muy difícil sacarlo adelante, ¿sí? Un perro que ya está con depresión del sensorio, en decúbito lateral, con mioclonías, que todavía tiene conjuntivitis, lo que implica que está profundamente deprimido, con ausencia de respuestas sensitivas en la cabeza, ¿sí?, aunque responde. No sé qué pretendía mostrar aquí Laura, una colega que trabaja conmigo, martirizando al pobre perro, pero bueno, vale para que lo vean. Bien, estas son las manifestaciones más típicas. A veces dijimos que las manifestaciones neurológicas están restringidas a un solo compartimiento, ¿sí?, y provocan clínicamente un síndrome neurológico restringido. Por ejemplo, este perro que tenía un cuadro cerebelo-vestibular, ahí vemos la hipermetría, la ataxia asimétrica, una ligera inclinación cefálica, es decir, un cuadro bien cerebeloso con algún componente vestibular, ¿sí? Y este perro también tenía moquillo a pesar de tener un síndrome distintivo, en este caso un síndrome cerebeloso. ¿Recuerdan que algunas cepas podían provocar apoptosis y citólisis en las células del cerebelo? ¿Sí? Bueno, este podría ser un caso. O animales como este, con un síndrome vestibular central, ¿llegan a ver ahí el nistagmo vertical espontáneo? ¿Sí?
o este otro, también con nistagmo vertical, es decir, un síndrome vestibular central como única manifestación clínica. ¿Se acuerdan que decíamos que los perros adultos maduros tenían un cuadro restringido al tronco encefálico o a la médula espinal y rara vez con manifestaciones corticales, cambios de conducta, convulsiones? Bueno, en estos perros suele presentarse como un síndrome específico, en este caso vestibular central, y eso confunde más el diagnóstico porque no es multifocal ni ha presentado signos multisistémicos. Aquí tenemos un cachorro con un cuadro vestibular bilateral, es decir, son manifestaciones de síndromes neurológicos distintivos, ¿sí? Y que también son moquillo. Esta es mi experiencia, en el 64% de los casos manifestaciones multifocales, pero en un 22% manifestaciones exclusivamente medulares, en un 8% manifestaciones supratentoriales, cerebrocorticales en la mayoría de ellas, e infratentoriales en el 6% de los casos. Y cuando son medulares, difusos en la mayoría, lumbares en una pequeña proporción y toracolumbares en uno solo de 11, ¿sí? De manera que ustedes ya irán viendo que las regiones donde el moquillo es endémico, o sea, por estos lados del mundo, el moquillo siempre debe considerarse en el diagnóstico diferencial en perros con enfermedad neurológica progresiva y multifocal. Y yo agregaría que en perros de menos de 6 meses con convulsiones, la infección a virus de moquillo es uno de los diagnósticos diferenciales con los que ustedes tienen que iniciar el protocolo diagnóstico, ¿sí? Con respecto a la edad, estas son mis estadísticas: perros menores de 1 año el 64%, de 1 a 6 años el 20% y mayores a 6 años el 16%. ¿Sí? No hay grandes diferencias entre hembras y machos. Estas son estadísticas brasileras: cachorros el 52% casi de las estadísticas, adultos casi el 50% y gerontes la menor cantidad de animales. Con respecto a mi experiencia, los perros de raza indefinida constituyen la mayor parte de los perros afectados por moquillo, le siguen el cocker inglés, el ovejero alemán y el beagle, y esto no implica que tengan una predisposición racial, sino que son algunas de las razas que más frecuentemente atiendo, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto al tratamiento? La verdad que podemos decir poco, pero lo único que yo les puedo recomendar es que tengan muy en cuenta que el virus de moquillo tiene 2 estadios en su presentación y que esos 2 estadios tienen una fisiopatología distinta. Por lo tanto, al momento de implementar una estrategia terapéutica, recuerden que si ustedes diagnostican el virus de moquillo en la primera fase, tiene mucho sentido dar estimulantes de las defensas. De hecho, la colega que ayer nos habló de moquillo mostraba la respuesta al interferón felino, creo, ¿no? En tratamiento de animales con moquillo, pero en los estadios iniciales, donde se puede hacer un diagnóstico precoz. Si nosotros hablamos de la fase inflamatoria, lo que menos queremos es estimular las defensas de ese animal, ¿sí? Al contrario, lo que queremos es modular la reacción inflamatoria, deprimir la reacción inflamatoria, porque es lo que está destruyendo el tejido nervioso. De manera que en la primera fase podemos dar vitamina C y E como antioxidantes potentes. Recuerden esa liberación de especies de radicales ricas en oxígeno que provoca la desmielinización primaria y secundaria. Azatioprina. Algunos sostienen que la azatioprina tiene un efecto antiviral porque se mezcla con el ARN viral e impide la replicación. Esto no está demostrado, pero la azatioprina, de hecho, yo desde que la uso empíricamente, no tengo estadísticas, pero me da la impresión que tengo algún mejor resultado. Y N-acetilcisteína, no solamente en este estadio como antioxidante, ¿sí? La azatioprina, dosis de 1 a 3 miligramos kilo día, la vitamina C 500 miligramos cada 12 horas, la E 400 miligramos cada 8 horas y la N-acetilcisteína 30 a 35 miligramos kilo cada 8 horas. Esto es la fase aguda, es decir, no inflamatoria. En la fase inflamatoria vamos a desistir de la vitamina C porque la vitamina C es proinflamatoria, ¿sí? Entonces la reemplazamos por la vitamina A y vitamina E.
Azatioprina nuevamente, en este caso para modular la respuesta inflamatoria, antivirales como la ribavirina. La ribavirina no cruza la barrera hematoencefálica, entonces para combatir al virus del moquillo en el sistema nervioso no tiene mucho sentido darlo en el primer estadio porque no llega al sistema nervioso central. Entonces sí se da en este otro estadio, a 11 miligramos kilo cada 12 horas, y antiinflamatorios, ¿sí? ¿En qué antiinflamatorios utilizamos? En este caso la N-acetilcisteína, no solamente por su efecto antioxidante, sino también porque tiene un efecto antiinflamatorio a nivel nuclear, inhibe la producción de factor nuclear kappa, que es una molécula proinflamatoria, y estas otras moléculas derivadas de productos naturales con las cuales yo no tengo ninguna experiencia, ¿sí? Ven que aquí no pongo corticoides. Los corticoides aquí son controversiales porque estarían indicados para bajar la respuesta inflamatoria, para bajar la respuesta inmune, pero a su vez lo que provocarían es en un tejido con un estrés oxidativo muy alto por la reacción inmunomediada, ¿sí? una acidosis láctica que aparentemente iría en detrimento del sistema. Sin embargo, la prednisolona dosis antiinflamatoria se puede llegar a utilizar por unos pocos días, es decir, corticoides ni que sí ni que no, yo trato de no usarlos, pero no sería una contraindicación, ¿sí? Pero en todo caso recuerden que hay una fase en donde tenemos una estrategia de tratamiento y hay otra fase donde tenemos otra estrategia de tratamiento completamente distinta. Y por supuesto tratamiento sintomático, ¿sí? Si hay diarrea, antidiarreicos, si hay infecciones secundarias, antibióticos, si hay convulsiones, anticonvulsivantes, pero tengan en cuenta que si ustedes tienen un cachorro con convulsiones, si van a elegir un anticonvulsivante, elijan alguno que tenga una acumulación rápida. Si nosotros optamos por el bromuro de potasio, por ejemplo, que tiene un periodo de acumulación de 3 a 4 meses, probablemente cuando acumule va a estar muerto, o sea que ni siquiera va a llegar a acumular. Lo mismo con el fenobarbital, si tenemos que esperar 15, 20 días, a esa altura las convulsiones ya nos mataron a nuestro pobre cachorro. Entonces optemos por anticonvulsivantes de acción inmediata, benzodiazepinas, gabapentin, sonisamide, dependiendo de la capacidad adquisitiva del dueño y dependiendo también de lo que ustedes dispongan. Pero en este caso las benzodiazepinas son de primerísima elección porque hacen efecto rápido y son potentes. Tengan en cuenta que en un cachorro, en un perro joven con convulsiones por una encefalitis inflamatoria por moquillo, no esperen demasiado de los anticonvulsivantes, no esperen demasiado, realmente no son tan efectivos y muchas veces para que pueda parar las crisis convulsivas hay que llevarlo a un coma farmacológico, ¿sí? ¿Cómo es el pronóstico? Bien, el pronóstico es siempre malo, ¿sí? Pero les decía, desde que yo uso este tratamiento, tengo un pronóstico favorable en la cuarta parte de los animales. Es mucho, es mucho. Antes se me morían todos. Yo no sé si los virus viejos eran más potentes e irán perdiendo efectividad o el tratamiento es efectivo, pero de hecho ahora tengo un resultado favorable en el 25% de los casos. ¿Qué es un resultado favorable? Que el perro está vivo, que el perro camina y que no tiene secuelas que le produzcan una calidad de vida mala. No esperen que un perro con moquillo quede sin ninguna secuela, ¿sí? Yo cuando me vienen los pacientes y en la anamnesis les digo, ¿tuvo alguna enfermedad anterior? Me dicen moquillo y al perro lo veo impecable. La verdad que tengo muchas dudas que haya tenido moquillo. Generalmente los perros con moquillo quedan con secuelas severas. Las más severas son paraplejías, tetraplejías, convulsiones, ¿sí? Y esos son los perros que tienen un pronóstico desfavorable. Un perro que sobrevive a la infección, pero queda postrado en decúbito lateral con alteraciones de conciencia. Bueno, esos perros generalmente terminan haciendo eutanasia, ¿sí? Porque si bien no se mueren, quedan con condiciones incompatibles con una buena calidad de vida. Y un pronóstico regular en aquellos animales que sobreviven, pero tienen secuelas que, si bien les permiten desarrollar una vida relativamente aceptable, no va a ser una vida maravillosa, convulsiones que son muy difíciles de tratar, paraparesias o paraplejías, y hay
perros sin seguimiento, casi la mitad, que yo asumo que se murieron, ¿sí? Entonces, mal pronóstico en casi el 50% de los casos. A esto entonces le sumamos casi 30%, lo que nos hace que el 75% de los perros van a quedar muertos o tan mal que va a haber que hacer eutanasia o con secuelas que son prácticamente inhabilitantes para algunas funciones, como por ejemplo la locomoción. Y les quiero mostrar, para ir terminando, este video. Fíjense, este es un perro que tiene un moquillo secuelar. ¿Sí? Es decir, mioclonías leves. Ustedes dicen, bueno, este perro se salvó y quedó fantástico. Sin embargo, fíjense, esta es la capacidad de extensión que tiene la pierna. Porque de tantas mioclonías, ¿sí?, los flexores, los músculos isquiotibiales, le han quedado fijos en contracción y por lo tanto ese animalito que tuvo la suerte de salvarse de moquillo tiene una caminata restringida y va a caminar como conejito porque no puede extender las piernas. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes tienen un caso de moquillo, le pongan toda la energía al tratamiento, porque hay un 25% de animales que sobreviven y pueden quedar con una buena calidad de vida. Entonces, seguramente Graciela, te doy el pie para que hables de esto, hay que atender a estos animales y sabiendo que tienen estos movimientos tan fuertes que pueden llegar a dejar inhabilitada la articulación o en contracción permanente los músculos, hay que insistirle al propietario para que trabaje sobre esos músculos pensando que el animal se va a salvar y que en algún momento va a poder caminar. Si no pasa esto, este perro tuvo la suerte de no morirse por una infección a virus de moquillo, pero va a quedar con una caminata dificultosa por no haberle hecho una buena rehabilitación en el momento indicado. Una cosa antes de concluir, tengan en cuenta que el virus de moquillo es un virus que tiene un proceso largo. Y cuando hablamos de proceso largo, hablamos de 3 o 4 meses, ¿sí? Entonces, antes de decir que un perro está curado, tengan mucho cuidado y acuérdense que en cualquier fase del proceso inflamatorio el perro se puede morir. De manera que un perro que tiene mioclonías, tiene convulsiones al mes de haber empezado con todos los signos clínicos y cesa las convulsiones y queda solamente con las mioclonías, tengan mucho cuidado de decirle al dueño, bueno, su perro ya se salvó, porque ese perro en los próximos 2 meses puede hacer una recurrencia de su encefalitis y se puede morir. ¿Sí? De manera que tengan cuidado en acortar los tiempos de evolución de la enfermedad activa. Y otra cosa importante en esto es que hay que tener en cuenta que los virus se siguen eliminando fundamentalmente por orina hasta 3 o 4 meses después que el animal ha presentado los primeros signos clínicos. Por lo tanto, son animales que infectan. De modo que a los pacientes que tienen perros que se han curado de moquillo, yo siempre les recomiendo que los saquen a pasear, que no tengan ningún problema en sacarlos a pasear, pero que vayan con un aspersor con lavandina y donde el animal levanta la patita y orina, que echen un poquito de lavandina para que no se contagie ningún otro perro. Tengan en cuenta estas cosas porque son importantes para poder preservar el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, el moquillo presenta una enfermedad multisistémica, ¿sí?, con una gran variabilidad de manifestaciones clínicas, como vimos hace un rato, pero con compromiso habitual, por no decir siempre, del sistema nervioso central, ¿sí? Si podemos hablar de una presentación clínica más frecuente, es posible reconocer una fase aguda y una fase crónica que, en base a todo lo que dijimos, requieren diferentes estrategias en el tratamiento, ¿sí? A pesar de todo lo que conocemos del virus de moquillo, todavía, igual que con el trauma medular agudo, tenemos que decir que el pronóstico siempre es grave y que la mayoría de los perros con moquillo, desgraciadamente, se mueren o quedan con secuelas gravísimas. Y es fundamental la profilaxis
promoviendo la vacunación masiva y, desgraciadamente, educando y eliminando los perros callejeros, porque son los que permiten la perpetuación de este virus y de otros virus en las poblaciones. Y no me voy a meter con la vacunación masiva, ni con el tipo de vacunas, pero mi recomendación es que si ustedes encuentran una vacuna que les ha dado buen resultado, no la cambien nunca en la vida, ¿sí? Porque a veces los laboratorios nos hacen ofertas fantásticas. Si usted compra 100 cajas de vacuna de marca X, le regalamos un viaje al Caribe. Bueno, traten de conseguir el viaje al Caribe por otro lado y seguir utilizando las vacunas que les han dado buen resultado. Porque una de las fallas vacunales son utilizar malas vacunas. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.